Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto poder saludarlos en la tarde de hoy. Por favor, ¿me pueden confirmar sonido el ingeniero Ricardo y la ingeniera Paola? Correcto, aquí te escucho perfecto. Muchas gracias. Igual aquí. Muchas gracias, perfecto. Bueno, entonces, en este momento vamos a dar inicio a este primer momento del webinar para este semestre académico. Los saludamos a todos desde la Universidad Santiago de Cali, desde particularmente los programas de tecnología en gestión de procesos industriales, ingeniería industrial e ingeniería comercial. Y pues algunos invitados externos que muy posiblemente tendremos aquí presentes. En este instante tenemos 50 conexiones. Agradecemos a todos los participantes por encontrarse aquí y pues dedicar este espacio para ello. Es una temática pues bastante interesante la del día de hoy. Contamos con la presencia de dos ingenieros de la empresa Johnson Johnson, quienes nos van a orientar pues este webinar sobre ciencia e innovación, transformando el mundo de la industria del cuidado personal y pues bajo su experiencia que han podido trabajar directamente ellos en este aspecto. Bien, siendo así, pues entonces acá ya le doy la palabra a los ingenieros Paola Jaimes y a Ricardo Segovia para que pues en un inicio puedan presentarse y pues dar inicio entonces al desarrollo del webinar del día de hoy. Muchas gracias y adelante. Gracias. Richie, ¿a ti te da la opción de Request Control para pasar la presentación? Porque aquí no me aparece, no sé, me cambió como la parte de aquí del... No, Request Control, no, creo que ya sería cuando esté compartiendo pantalla, tal vez. Bueno. Igual podemos Ahí irlo lo cuadrando. intentamos. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar con la presentación. Mi nombre es Paula Andrea Jaimes. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio y espero que también todos estén motivados y salgan con muchas ideas, pues después de compartirles un poco de la temática que traemos hoy. Yo soy ingeniera química de profesión de la Universidad del Valle, de acá en Cali. Tengo también un MBA de la Universidad de ICESI. Trabajo actualmente en Johnson Johnson, pero ya llevo más de 10 años en la industria. Siempre he trabajado en la industria, siempre he trabajado en el área de innovación y de investigación y desarrollo. Para contarles un poquito de mi carrera, yo empecé en una industria de productos químicos que hace productos químicos para la industria papelera y para los acueductos, una empresa nacional. Ahí trabajando en investigación y desarrollo, un área más pequeña, con algunos roles específicos. De ahí pasé a la industria de snacks, la industria de alimentos, a Yupi. Trabajé también en el área de innovación, desarrollando productos con un área más conformada. Y de ahí pasé a Johnson. En Johnson ya llevo más de 7 años trabajando siempre en el área de investigación y desarrollo. Inicié en el área de empaque, luego pasé al área de formulados y procesos, que también es donde actualmente me encuentro. Bueno, digamos que la motivación para también venir acá a traerles un poco de la información que queremos compartir con ustedes es mucho para tener este acercamiento a la academia. Realmente es algo que disfruto, es algo que creo que también para nosotros que trabajamos en la industria y que tal vez estamos muy enfocados en lo que hacemos en nuestro día a día, tener estas conexiones, estos espacios para discutir, para escuchar ideas de ustedes, preguntas de ustedes, para entender también otras visiones, a nosotros también nos retroalimenta mucho y también creo que es la forma de contribuir nosotros a la formación que ustedes están teniendo. Nosotros también pasamos por la universidad en diferentes momentos de la vida y a hoy que ya hemos tenido y hemos pasado por esos dos escenarios, universidad, industria, vemos cuánto valor realmente agregan tener estos espacios de traer un poco cómo esas partes conceptuales que normalmente nosotros vemos en la innovación pueden ser completamente aplicables en nuestros trabajos y en las diferentes funciones que tenemos. Obviamente aquí hablamos específicamente tal vez desde el área de innovación,
pero a lo largo de la presentación se van a ir dando cuenta que no solamente se trata del área de investigación y desarrollo, sino que se trata de diferentes áreas dentro de una organización pequeña, mediana, grande, e inclusive dentro de muchos aspectos de nuestras vidas. Ahí le doy la palabra a Richie. Gracias, Pau. Excelente ahí la presentación. Realmente compartimos un objetivo muy chévere y agradecemos mucho ahí a Clarita y pues a todas las personas de la USC por la invitación. Yo soy Ricardo Segovia, ingeniero químico también de la Universidad del Valle, con una maestría en ingeniería de la misma universidad, algunos estudios adicionales en ICESI y más recientemente ahorita terminando un curso en el MIT de Estados Unidos. Siempre desde que estuve como estudiante en práctica, estuve en el área de investigación y desarrollo. He estado en el área de investigación y desarrollo en Johnson & Johnson ya hace 11 años y un poquito más. Entonces, con experiencia en varios tipos de lo que son innovaciones, tanto incrementales como un poquito más disruptivas. Y pues el objetivo, como lo mencionaba Paola, es conectarnos un poquito más también con esta parte de la academia, con todo lo que tiene que ver con esa parte que es lo que activa una innovación. La innovación tiene algo que es muy particular y es que entre más cosas nuevas hagas, más cosas nuevas vas a querer hacer. Entonces eso es un círculo virtuoso muy chévere y pues la idea es justamente contribuir a eso y escuchar también las visiones que tienen ustedes. De hecho, nosotros ahora desde Johnson & Johnson estamos teniendo una conexión un poco más fuerte inclusive con la Universidad Santiago de Cali. Ya tenemos algunos casos de personas que están haciendo su práctica ya, entonces también es bueno por parte de ese lado. Tenemos de hecho ahorita una persona de la tecnología de gestión de procesos industriales dentro del área, lo cual es bastante chévere. Entonces, Aquí ya me con da la eso, opción de share. perfecto. Me Creo que dicen si yo ya están tengo viendo. acá. ¿Sí? Perfecto. Súper. Listo. Entonces aquí creo que yo también puedo controlarla. Voy a intentarlo. Ah, bueno, dale. Listo. Entonces, para hablar de ciencia e innovación, vamos a comenzar con una diapositiva relacionada al COVID-19. Y pues que es un tema que está bastante de moda, aunque ya está un poquito viejo, ¿no? Pero que nos ha cambiado bastante la vida y la dinámica. Yo creo que muchos de nosotros, me atrevería a decir que todos, estamos siguiendo una rutina diferente a la que teníamos hace 2 años. Si hay alguien que no, por favor levante la mano y me explica un poquito cómo ha hecho. Pero algo que ha sido natural en los últimos tiempos es tener el cambio como una constante. Algunas personas hablan de un mundo como VUCA, que es una sigla en inglés que es de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son palabras que parecen como muy fuertes, sin embargo, parecen que están muy ajustadas a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué tiene sentido hablar de innovación? Porque si el mundo cambia, nosotros necesitamos hacer algo nuevo para no quedarnos atrás. Entonces, la pandemia nos ha traído algunos desafíos, unas nuevas cosas, esto que es una nueva normalidad. Entiendo que ustedes ya están en alternancia, por ejemplo, y ya estamos empezando a vivir lo que será el mundo durante y después del COVID-19, que nos ha cambiado un montón. Y en ese contexto hemos cambiado un montón.
ahora todo el mundo sabe de vacunas, todo el mundo sabe cuál vacuna se quiere aplicar, todo el mundo sabe ahorita de los acontecimientos de todo el mundo y es experto en millones de cosas, o por lo menos cree serlo. Pero bueno, el objetivo de la charla no es hablar sobre la pandemia, pero sí aprovechar este momento tan particular que estamos teniendo para que hablemos de futuro. Y en ese contexto es una responsabilidad de nosotros como, digamos, aunque Paola y yo somos ingenieros químicos, nuestros cargos se llaman científicos. Y eso tiene que ver con muchas de las cosas que hacemos, donde sabemos que hacer ciencia es observar. Y como ingenieros tenemos el otro término que es como hacer, ¿no? Es hacer las cosas realidad. Entonces la responsabilidad de nosotros como científicos, tecnólogos, ingenieros, es mostrar esos caminos que van hacia lo que es la construcción del futuro, ¿no? Es no solamente pensar en el futuro como algo que a lo que vamos a llegar, sino algo que está en nuestras manos para construir. Y pues eso ha aplicado durante toda la vida, ¿no? Desde las revoluciones industriales, desde cómo ha cambiado la expectativa de vida del promedio de las personas, donde en los últimos, desde el 70 hacia acá, hemos aumentado la expectativa de vida de las personas entre 15 y 20 años, que parece una cosa, en realidad es impresionante si ustedes se ponen a pensar. Entonces, pues ahí en estos momentos lo que es la ciencia, la ingeniería y la tecnología son críticas porque finalmente sea a través de hacer una prueba sobre una máscara, sobre ver cómo el aislamiento te reduce la probabilidad de un contagio, cómo se crean vacunas, cómo se crean tratamientos. Eso es de la parte de creación, pero también principalmente es de cómo toda esa creación que hay le llega a todo el mundo, ¿no? Y es como esa vacuna que en algún momento en algunas compañías en algún lugar del mundo se logró, cómo está llegando a todos y cada uno de nosotros, y estamos viendo eso reflejado, por ejemplo, en las cifras de la pandemia. Entonces, eso hace parte como inclusive de una parte de responsabilidad y vocación de todos los que trabajamos con lo que es ciencia, tecnología e ingeniería. Y quería también comentarles un poco sobre cómo esas necesidades están cambiando, ¿no? Y que es la principal razón por la cual siempre va a ser clave hablar de innovación, de ver y hacer. Y nosotros estamos cambiando nuestros hábitos ostensiblemente. Ya tenemos una rutina diferente sobre el lavado de nuestras manos, sobre, por un lado nos lavamos más las manos, pero por otro lado utilizamos menos protector solar, utilizamos menos maquillaje. Yo he utilizado camisa de manga larga como una vez en el último año o algo así. Entonces los hábitos de las personas empiezan a cambiar y ahí es donde nosotros tenemos que buscar alternativas diferentes. Entonces, primero está en el observar los consumidores y después en ver qué se hace con esto, en cómo se diseña un producto, cómo se produce un producto y cómo se administra toda esa cadena de suministro que se va generando alrededor de esto. Y ahí ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Rich y Pau empiezan hablando de la pandemia, un tema finalmente tan popular, para hablar de innovación? Y es porque van a entender, porque realmente está completamente ligado el contexto en el que nos desenvolvemos, el contexto que vivimos, con todo lo que sucede alrededor del proceso de innovación y cómo esto está ligado realmente a lo que sucede en nuestro día a día, a lo que sucede en nuestro entorno, a lo que es nuestra realidad. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es innovación? ¿De qué se trata?
Si nosotros ponemos la palabra innovación en Google, como cualquier otra búsqueda y en cualquier idioma, en efecto vamos a encontrar más de 500 millones de respuestas, muchos conceptos relacionados a innovación, definiendo qué es innovación, muchos de ellos parecidos, otros muy diferentes, y normalmente se centran en dos conceptos adicionales relacionados mucho con la innovación, pero que a veces también los confundimos entre ellos, que es invención y creatividad. ¿Cómo nosotros logramos realmente a partir de estos tres términos entender qué es la innovación y diferenciarlos? Si vamos a un significado mucho más sencillo, pero que tiene todo el concepto de fondo, que realmente nos explica la diferencia entre ellos, vamos a entender que la innovación es algo nuevo que genera impacto. Y guarden este concepto en su cabeza porque esto lo vamos a desarrollar a lo largo de la información que va a venir a continuación. Creatividad es la capacidad para generar nuevos elementos. O sea, está mucho más ligado a la capacidad de cada persona. Y ojo, no es una capacidad innata, es una capacidad que se desarrolla y que todos estamos en la posibilidad de desarrollarla. Y la invención es una creación de cualquier cosa que sea nueva. Cuando volvemos al concepto de innovación, algo nuevo que genere impacto, vemos muchas consideraciones dentro de un solo concepto. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros pensamos en innovación, sencillamente pensamos en algo nuevo. Algo nuevo que esté en el mercado, algo nuevo que esté en soluciones a nivel tecnológico, algo nuevo, una marca nueva, algo nuevo. Pero, ¿qué si nosotros asociamos eso relacionado a que genere impacto? Realmente algo nuevo por sí solo no es innovación. Algo nuevo que genere impacto sí es innovación. Y esto lo vamos a ver específicamente poniendo los tres conceptos de oportunidad, creatividad y ejecución dentro de la ecuación de innovación. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de oportunidad, básicamente hablamos de una necesidad del mercado o de una necesidad en el espacio o en la circunstancia en la que yo me encuentro. Es decir, que si esta oportunidad no está dada, yo no tengo innovación. Y ahí es cuando yo me refiero a innovación que genere impacto. Es decir, innovación que realmente trae un valor agregado detrás de. Porque si no es así, pues sencillamente yo no estoy identificando una oportunidad. Es decir, muchas cosas nuevas se pueden generar, pero tienen una finalidad, están agregando algún valor. Si agregan valor, es innovación. Cuando juntamos la oportunidad identificada con la creatividad, es decir, con esa capacidad de generar algo nuevo y lo ejecutamos, estamos hablando de innovación, de un valor que estamos entregando a través de esa solución que estamos dando. Y aquí también algo muy importante es aquello que nosotros identificamos como una oportunidad, generamos una solución a través de la creatividad y no ejecutamos, no es innovación. Innovación es todo este proceso, que lo vamos también a desglosar más adelante. Cuando nosotros vemos la innovación, normalmente no, pensamos que la innovación está estrechamente relacionado a algo muy grande y no necesariamente. Hay diferentes tipos de innovación y hay muchas formas de tipificar la innovación. En este momento nosotros traemos esta forma de definir los tipos de innovación porque creemos que es la que se relaciona más estrechamente a los diferentes campos en los que hemos trabajado, a diferentes tipos de industrias y a diferentes tipos de circunstancias en las que nos podemos encontrar inclusive en el ámbito académico. Y normalmente la definimos en un plano en donde está el mercado y la tecnología. Si ustedes ven, en cada uno de los ejes tenemos algo existente y algo nuevo. Todos los 4 cuadrantes están dentro del concepto de innovación, pero dependiendo de qué criterios sigan, pues van a definirse bajo algún tipo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una tecnología existente,
con un mercado existente, estamos hablando de una innovación incremental. Y un ejemplo muy claro de eso, inclusive si hablamos de los productos que nosotros comercializamos y manufacturamos en Johnson, puede ser, hoy existe una Lubriderm en tamaño de 400 mililitros, pero vemos que hay una oportunidad interesante de tener un tamaño mayor de 750. Es un mercado que existe, que es el mercado de consumidores de productos para el cuidado de la piel, y es una tecnología que existe porque yo tengo toda mi tecnología para producir una Lubriderm en un tamaño mayor. Básicamente estamos hablando de una innovación incremental. Ahora, si nosotros combinamos una tecnología existente con un mercado nuevo, podemos tener una innovación de tipo arquitectónica, que es lo que sucedió con Rappi. Claro, ahora cuando nosotros hablamos de Rappi, pues ya sabemos que no es un mercado nuevo, pero cuando Rappi salió, era un mercado definitivamente nuevo. Y era un mercado nuevo porque sencillamente Rappi le dio una prioridad diferente a una necesidad existente en el mercado, que para todos era sencillamente una necesidad probablemente que no necesitaba cobertura primaria. Pero Rappi vio una oportunidad interesante ahí y básicamente cambió el nivel de priorización. Ahora, si nosotros lo vemos del otro lado y es una tecnología nueva en un mercado existente, estamos hablando de una innovación disruptiva, como lo vemos, por ejemplo, con los drones, y vamos a hablar de algo que sería una innovación radical cuando estamos hablando de un mercado nuevo y una tecnología nueva, como pueden ser las impresoras 3D, que básicamente fue una tecnología que no existía, que fue desarrollada y que fue generada para generar un nuevo mercado. Cuando nosotros siempre hablamos de nuevo, no necesariamente tiene que ser algo que salga de la nada, y eso es algo bien importante. Las herramientas están dadas, las condiciones siempre van a estar dadas, la forma de llegar a ese entregable siempre son cosas que normalmente existen en nuestros medios, que existen en la situación en la que nos encontremos. Básicamente se trata de cómo las combinamos para poder llegar a esa innovación final. Y si nosotros lo vemos de esa manera, vemos que realmente todo es cuestión del salto. Todo es cuestión de la dimensión. Normalmente solemos pensar que innovación es solo el tipo de innovación radical. Cuando traemos algo completamente novedoso, cuando traemos algo completamente salido de la normalidad, y no. Sencillamente hay diferentes tipos de innovación y dependiendo de la oportunidad identificada y de las necesidades que tengamos, todas son válidas. Hay que ubicarlas en el contexto realmente indicado. Y ahí específicamente, cuando nosotros tenemos esto, vemos que para llegar de esa oportunidad a esa solución o a ese entregable, hay un proceso que es muy fácil de entenderlo plasmado en estos dos ciclos que vemos aquí, y que realmente si entramos en detalle de este proceso vamos a encontrar muchas opciones, muchas herramientas, muchas metodologías que inclusive ustedes probablemente ya las han escuchado o inclusive ya las han usado anteriormente, que todas van engranadas bajo un mismo ciclo, bajo un mismo criterio del ciclo. Y los dos ciclos que tenemos acá en el proceso de la innovación, que básicamente está fundamentado en los conceptos de design thinking, es encontrar el problema correcto y encontrar la solución correcta. Y van a ver por qué estos ciclos no son círculos, son más bien como rombos, y básicamente como el punto de encontrar el problema correcto está básicamente partiendo de descubrir cuál es la necesidad y la definición se centra en el correcto. Entonces, no solamente es encontrar el problema o la necesidad o la oportunidad, sino la correcta, porque si no vamos a tener un mar de opciones y vamos a buscar 1000 soluciones. Entonces es cuál es la prioritaria, cuál es la correcta. Y partiendo de ahí, el nuevo ciclo se abre para desarrollar soluciones y entregar la correcta. El proceso de innovación se debe dar de principio a fin para que sea considerado innovación.
Si nosotros nos vamos a esas imágenes básicamente que ustedes veían ahí, ven cómo tenemos en los rombos, en ambos ciclos, un pensamiento divergente y un pensamiento convergente. Y eso solamente es cuestión de lógica. Cuando hablamos de un pensamiento divergente, hablamos de ese proceso en el que exploramos, en el que escuchamos, en el que generamos todas las ideas que se nos puedan ocurrir. Las más locas, las ideas, todas. Ahí no vale ningún filtro, ahí no vale es que cuesta mucho, ahí no vale es que se demora mucho, ahí no vale es que no me la van a aprobar, ahí no vale nada. Todas las ideas son válidas, tanto en el proceso de encontrar el problema como en el proceso de encontrar la solución. Por eso el pensamiento es divergente. Y normalmente ahí usamos metodologías que promuevan ese pensamiento divergente. Metodologías como brainstorming, metodologías en donde buscamos realmente abrir la mente de las personas y que comiencen a generar tantas ideas como puedan para pasar luego a un pensamiento convergente. Como después de yo tener y de pasar por todo este proceso de imaginarme, de quitar mis barreras, de no tener restricciones a algo concreto, a evaluar y a escoger las opciones o la opción indicada. Y la opción indicada no es la opción indicada probablemente para todos. Por eso finalmente es un proceso colaborativo. Pero hay herramientas para llegar a una convergencia entre todo ese pool de problemas y soluciones que vamos a tener. Metodologías de priorización, metodologías de definición, que realmente nos llevan a analizar en términos de los factores que nosotros consideramos importantes de impacto, puede ser costo, puede ser tiempo, puede ser recurso, llegar a una concreta, la que más ponderación tenga. Y todo este proceso, como lo vemos, finalmente es un proceso que se encarga de 4 factores importantes: descubrir, definir, desarrollar y entregar. Todos muy linkeados a lo que ya venimos hablando. Y hay ciertos comportamientos, ciertas actividades que nos van a ayudar a través de ese proceso. El primero, y que es cross ciclo, es cuestionar. Siempre ser muy cuestionador. Cuando nosotros nos paramos desde diferentes puntos ante una misma situación, permitimos ver la situación de manera diferente y por ende encontrar problemas diferentes o encontrar soluciones diferentes. Cuando también nos damos la posibilidad de percibir, de ubicarnos en ese momento y en ese espacio, de escuchar a las otras personas, también ayudamos a que ese proceso evolucione. Y finalmente, siendo un proceso colaborativo. Hay algo muy importante y es que la innovación no es un proceso de una sola persona. La innovación es un proceso de equipo. Y cuando nosotros normalmente trabajamos en equipos de innovación, y ojo, cuando hablo de equipos de innovación, no necesariamente tenemos que decir que trabajamos en el área de innovación, que trabajamos en el área de investigación y desarrollo, que somos un equipo que su nombre dice equipo de innovación. No, esto lo hacemos desde cualquier aspecto, tan sencillo cuando nos centramos todos a solucionar un problema, tanto en el trabajo, tanto un problema de la tarea que nos asignaron, tanto un problema del taller. Y es muy valioso tener diferentes perfiles de personas en ese grupo. Hay muchas formas de perfilar en innovación o de tener diferentes tipos de perfiles en innovación. Una muy general es cuando hablamos de personas que son ideadoras, de personas que son desarrolladoras, de personas que son implementadoras. Y normalmente una persona no suele tener todos estos rasgos, suele tener tendencia a uno de ellos específicamente. Entonces, por ejemplo, al ideador normalmente no se le facilita la implementación, al implementador normalmente no se le facilita la generación de ideas. El desarrollador siempre queda en un in-between, en donde tal vez no es tan bueno generando ideas, pero le cuesta llegar al punto de implementación porque siempre ve aristas, posibilidades, soluciones, problemas dentro de un proceso de implementación. Pero si nosotros juntamos todos estos roles en un solo grupo, ahí es donde estamos trabajando en innovación. Ahí es donde estamos nutriendo el proceso como un todo. Entonces, al final, no es un proceso de una sola persona. Si tuviéramos a una sola persona
haciendo innovación, probablemente ese proceso de ideación, ese proceso de iteración, ese proceso de implementación, en alguno de los puntos no se daría completamente o no se daría de la manera adecuada. Luego pasamos a un proceso de experimentación que está mucho más linkeado al proceso de encontrar la solución, y cuando hablamos de experimentar hablamos de iterar. Normalmente dentro de los procesos de innovación un paso muy importante es prototipar, y eso no solo lo hacemos nosotros en investigación y desarrollo cuando prototipamos o conceptualizamos un producto, se hace en todos los aspectos. Desde el momento en que tú te sientas en tu cuaderno y haces un mapa conceptual, haces un dibujito explicando cómo algo entra y cómo algo sale, ahí ya estás prototipando un concepto. Y todo esto finalmente termina siendo un proceso de asociación. Todo parte desde un punto muy importante, que es entender las necesidades de mi usuario. Hablamos de usuario y entiéndase usuario como cualquier tipo de persona en cualquier tipo de contexto, y finalmente entendemos que se trata de empatía, de cómo cuestionamos y de cómo percibimos las situaciones. Aquí quiero que abran sus micrófonos y me digan en una sola palabra, ustedes viendo esta foto, las personas que están en esas fotos, ¿qué necesitan? Una o dos personas que se lancen a decirme qué necesitan. Ayuda. ¿Alguien más? Alguien que vaya adelante viendo cómo Puente. está mismo. Un puente. Un puente. Ok, Una reforma. Trabajo en equipo. perfecto. Tenemos varias ideas ahí en el tintero. Una persona que lo ayude a arrastrar desde adelante, un puente, una reforma. Guardémoslas ahí. Partamos del hecho de que cuando preguntamos qué necesitan estas personas, definimos la necesidad como la sensación de carencia unido al deseo de satisfacerla. Así se escucha complejo, como de qué están hablando. Básicamente hablamos de que las necesidades son verbos y las soluciones son sustantivos. Así es mucho más fácil verlo. Cuando nosotros volvemos a esta imagen y preguntamos, ¿qué necesitan esas personas? Y recordamos un puente, una reforma, una persona que hable hacia adelante, realmente no estamos viendo la necesidad. Porque la necesidad de ellos es cruzar el río. Cruzar es un verbo. Un puente es un sustantivo, es la solución. Y eso nos pasa a todos en todo momento. Llega un problema y nosotros lo primero que hacemos es ir a la solución. No nos presentamos a analizar realmente el problema. El problema es lo que dice esta persona o hay mucho más de fondo. Si nosotros no nos tomamos el tiempo suficiente para analizar el problema, es muy seguro que la solución que definamos para ese problema o para esa oportunidad no va a ser la más adecuada. Y va a ser un proceso cíclico en el que nos vamos a quedar solucionando el problema, al mes vuelve y sucede, al mes vuelve y sucede. Entonces, este es un ejemplo básico. Todos siempre llegamos a necesito una canoa, necesito un puente. No, lo que ellos necesitan es cruzar el río. Ahora, después de entender que necesitan cruzar el río, ¿cómo lo cruzamos? Excelente ejemplo, Pau. La verdad es que siempre a uno le cambia como el chip, incluso después de algunas veces haberlo escuchado. Creo que muchas veces, inclusive hace parte como de cómo funciona el cerebro humano, el cómo uno hace unas conexiones y en ese ánimo de hacer esas conexiones cada vez más rápidas, uno salta directamente de la pregunta a la respuesta. Y esa ansiedad de tener una solución ya. Y entonces, súper válido el ejemplo. Yo quería complementar ahí un poquito con cómo no basta solamente tener unas buenas ideas. Me acuerdo mucho de una frase que decía un profesor en la universidad, y es que siempre que tú pienses una idea, no importa qué tan innovadora sea, qué tan maravillosa sea,
es altamente probable que ya haya alguien en el mundo que la pensó. Y él normalmente decía, normalmente va a haber un chino que ya la pensó. ¿Por qué chinos? Porque pues hay muchos. Y finalmente a nivel de probabilidad, pues es más probable que esté en China. Y ellos son también muy curiosos. Entonces, sin importar qué tan buena sea una idea, muy posiblemente alguien ya la pensó. Y si eso hoy no es realidad, es porque la idea no fue llevada hacia la realidad. No se hizo realidad. Entonces, ese mensaje es muy poderoso. Es cuántas ideas ustedes tienen en su día a día que les parecen muy buenas y que de hecho ustedes ven que no, que esa necesidad que está supliendo esta idea no, no está siendo cumplida. Entonces, esa es una oportunidad y la oportunidad en la innovación está al momento de hacer realidad lo que se sueña con la idea. Es muy importante entonces ser muy juicioso, no solamente pensar en el mundo maravilloso, sino llevar las cosas a cabo. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo la innovación es un problema de asignación de recursos, ¿no? Posiblemente eso lo van a ver en algunas de las materias, en varias disciplinas. Uno habla sobre la asignación de recursos y uno piensa siempre en el dinero, pero también tiene que hablar del tiempo. Los recursos son finitos. Pues por lo menos eso es lo que pasa donde nosotros trabajamos, en Johnson y Johnson. Yo no sé en la USC cómo sea, pero en el resto del mundo por lo menos los recursos son finitos. Y eso quiere decir que innovar implica dejar de hacer otras cosas y dejar de hacer otras cosas que son importantes, ¿no? Entonces, ¿qué tan buen resultado vas a tener? Depende de qué recursos utilizas para la disposición, de cómo utilizas los laboratorios que tienes a tu disposición, de cómo ves el entorno y promueves la colaboración entre las personas. Como mencionaba ahora Paola, al conectar no solamente diferentes perfiles de innovadores, sino diferentes disciplinas, una ingeniería, con una tecnología, con la facultad de salud, por ejemplo, se pueden lograr cosas maravillosas. Y de hecho ustedes empiezan a ver que los nombres de nuevas carreras son cada vez más híbridos. Hablan ahora de ingeniería biomédica, de analistas de datos, de muchas cosas que en realidad es cómo se empiezan a juntar varias disciplinas que antes no estaban tan conectadas. Entonces, ¿cómo se ponen a un buen uso esos recursos? Es un problema esencial de la innovación. ¿Cuántos prototipos vas a hacer? ¿Vas a hacer el dibujo en la servilleta? ¿Vas a simplemente pensar en el concepto? ¿Qué pruebas le vas a hacer a ese concepto? ¿Qué pruebas le vas a hacer al producto? ¿Qué vas a hacer si una prueba te va a dar mal? Todo eso requiere recursos, requiere tiempo, requiere dinero y por lo tanto requiere una planificación. Entonces, y eso es algo que ponerse a pensar en ese asunto es como un negocio redondo, porque eso no solamente sirve en lo que es tal vez el problema de innovación de un proyecto integrador que ustedes puedan tener en su carrera, sino también a todo nivel. Eso le sirve a uno para la vida, en el aspecto personal, profesional, de emprendedor, etc. En este contexto, también viene el concepto de lo que es estrategia y ejecución para llegar al... estrategia es un lenguaje corporativo de lo que es como lo que está en el ADN, como que lo que está en la sangre de uno.
es lo que es como la dirección en la que queremos caminar. Y pues digamos que la innovación debe ser parte de esa decisión consciente de hacia dónde queremos caminar. Si no, pues digamos que es mucho más difícil obtener los resultados. Es decir, si yo estoy consciente que para lograr hacer los 5 prototipos que tenía que hacer, debo planearme algunos días y posiblemente eso me implique dejar de hacer lo que a mí me gusta hacer, de dejar de verme la serie que tenía pendiente en Netflix o en televisión o exactamente o cualquier otro tipo de actividad, pues eso, si yo no lo tengo planeado desde un punto de vista estratégico, mucho más como de pensamiento hacia futuro, pues va a ser mucho más difícil que yo lo pueda hacer realidad. Entonces, la parte estratégica es muy importante y la ejecución de la misma forma. Lo que ustedes aprendan de resolución de problemas, de buscarle la comba al palo, digamos que hay muchas formas de hablar cosas parecidas, es cómo uno se vuelve un maestro en lo que es la ejecución. Y la unión de esos dos, lo que es la voluntad de caminar hacia un lado, que es la ejecución, junto con la elección de en qué dirección me quiero mover, que es la estrategia, es lo que nos acaba llevando al éxito. Como todo, cada fórmula, incluso como se ve aquí, como que hay algunas flechitas diferentes que van para un lado o para otro, no hay una fórmula única. Ustedes pueden ver productos que son parecidos o conceptos, empresas que son parecidas y que tienen resultados muy diferentes y conceptos muy diferentes que pueden tener muy buen resultado. Entonces no hay una fórmula de oro que uno diga, esto es lo que toca hacer para ser innovador y tener éxito. No, eso no existe. Pero cada quien lo debe construir con base en lo que sabe y en lo que quiere saber. Complemento acá un poco con ya como trayendo un poquito más el tema a un plano más palpable. Y quería compartirles acá un poco sobre cómo se hace, cómo se construye una innovación en el mundo de cuidado personal. Este producto aquí salió hace unos 2 años larguitos más o menos en Estados Unidos. En Colombia no lo tenemos a disposición. Sin embargo, era un producto, ha sido un producto muy chévere de trabajar. Yo vi algunas pruebas desde unos años antes del lanzamiento en Estados Unidos. Y permite acompañar un poco el proceso. Y parte, ahora un poco enlazando con lo que mencionaba Paola, de cómo se entiende una necesidad del consumidor, que puede ser, en este caso estamos hablando de la marca Listerine, que está pues enfocada en lo que es la salud oral de las personas y de cómo complementa un cepillado y una seda dental dentro de la rutina. Y entonces se ve una necesidad de controlar el biofilm, que es como la capita de bacterias que va quedando en la boca después de que uno se limpia, como una necesidad de controlar el biofilm, controlar el mal aliento y de sentir la boca cuando a pesar de limpia, a pesar de no tener un lavamanos cerca. Eso es un diferencial de esta innovación. Después pasamos a una parte de proponer las soluciones. Entonces ya pasamos a la parte de sustantivos y de modos de acción. Entonces hablamos de tener un producto sólido que sea masticable, no el Listerine pues que ustedes conocen. Y que él tiene unas características como es la eliminación de bacterias y enmascarar algunos malos olores. Viene una parte de buscar tecnologías y entonces uno empieza a identificar cuál es el ingrediente, cuál es el activo, cómo se va a desarrollar esta tecnología, que continúe en la parte de sustantivos y empezamos a probar diversos aspectos del producto. Sea probar que efectivamente esos aceites esenciales tuvieron un buen desempeño a nivel de microbiología,
Por eso ya empezamos a hablar de un equipo multidisciplinar, ¿no? Donde hay alguien que es experto en microbiología y alguien que es experto en química y hay alguien que es experto en mercadeo. Y muchas veces dentro de situaciones, dentro de compañías más pequeñas, uno puede ver cómo todas esas personas se juntan en una sola, que tiene que ser súper creativa, pero hace parte como de entender el producto una mirada como de múltiples visiones y no solamente desde un punto de vista estático. Así, complementando con unas pruebas de cómo controla el olor, de cómo tiene una estabilidad en la compactación, una estabilidad en el tiempo, etcétera, cómo se le desarrolla el empaque, etcétera. Y finalmente, cómo esto después se transforma en un producto, cómo eso llega a una planta de fabricación, cómo se le define el proceso, cómo se tienen todas las reglas, digamos, de la planta para que pueda fabricar y se va controlando la producción. Se definen las variables, se definen los atributos que se deben controlar y se hace eso todos los días. Entonces es un punto de vista así multidisciplinario donde la colaboración es súper importante. Y para cerrar la charla tenemos esta diapositiva que se trata un poquito sobre cómo colaboramos para innovar. Aquí está planteada desde el punto de vista de personas como Pau y como yo, que estamos situados en la industria. Y si ustedes ven al otro lado de todos los circulitos, aparecen las universidades. Cada vez más estamos un poquito más cerca, creo yo. Y esto lo considero súper importante traerlo porque finalmente lo que aparece ahí como en esa flechita que dice riesgo, que dice tiempo, innovación, lo que está más grande en las universidades es esa parte de innovación. Y es justamente porque es la primera ventana a lo que es el futuro, desde la parte más científica y después desde la parte de ingeniería se va acercando un poquito más a algo que se puede implementar a gran escala. Y ahí es donde la colaboración entre lo que son las universidades y las empresas es vital para que podamos traer ese futuro y esos beneficios que estamos buscando mucho más hacia acá. Entonces la invitación está a que desde las universidades ustedes piensen mucho en cuáles son esas necesidades como verbos y cuáles pudieran ser esas soluciones como sustantivos para los problemas que tenemos y cómo desde el punto de vista de cada uno puede contribuir a resolver los problemas tal vez de lo que es su comunidad o sus barrios o la ciudad o mucho más allá. Entonces, eso era lo que teníamos preparado. Muchísimas gracias ahí por la atención durante algo más de 50 minutos, creo que alcanzó a dar la charla. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Bueno, ingenieros. Paola, muchas gracias. a Ricardo, de ti. verdad, este es un espacio bastante importante y créanme que la temática que ustedes trabajan aquí o que desarrollaron aquí, nosotros clase a clase en varios de los cursos del plan de estudios, pues los tenemos muy presentes y tenemos acá graduados también de los programas, pues ellos también lo saben y lo viven actualmente en sus lugares de trabajo porque muchos de nuestros estudiantes trabajan al mismo tiempo y se conoce que todas estas conceptos surgen realmente para solucionar. Es solucionar, de verdad traer diferentes ideas, el ser muy creativos que son de parte de las, digámoslo así, como las competencias, habilidades que debe desarrollar un ingeniero
para que traiga las soluciones específicas hacia la industria, hacia el sector económico en donde se encuentre elaborando o en cualquier lugar en donde pueda aportar a nivel personal también. Pues en este momento quiero abrir como el espacio para que nuestros participantes puedan entonces manifestar sus comentarios o hacer sus preguntas respectivas o cómo están relacionando estas temáticas a sus lugares de trabajo, a sus contextos en donde pues conviven normalmente. Entonces, abro los micrófonos, por favor, pues quien desee participar, adelante. Bueno, tímidos o temidos, los ingenieros, les recuerdo, por acá está María José. María José Hola. Amaya, adelante, por favor. Vale, pues ustedes mencionaban que hay diferentes tipos de innovadores, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a veces debe ser muy frustrante que a uno le digan, invéntese algo nuevo, como en un proyecto de la universidad, y que a uno no le surjan tan fácil las ideas. ¿Uno cómo se puede dar cuenta qué tipo de innovador es uno? Hay muchas maneras. Digamos que si uno busca en Google perfiles de innovación, te van a salir como unas conceptualizaciones y ahí uno va a ver como hacia dónde más está inclinado tanto su personalidad a nivel académico, laboral o personal. También existen cuestionarios. Entonces te salen como cuestionarios y de acuerdo a las preguntas que a las respuestas que tú das dando a las preguntas, te ubica en cierto tipo de innovador. Por lo menos para mí, cuando yo veo algunas de las tipificaciones, porque hay varias, esas que les di es como la que yo más tengo grabada, pero hay varias, para mí fue fácil identificar dónde estaba, ¿no? Como que usted es de este tipo, usted tiene estos rasgos, usted tiene estos comportamientos, usted tiene esta forma de trabajar. Entonces ahí uno logra identificarse, yo soy más de este tipo. Y cuando uno lo trae a la vida real, realmente dice sí, es de esa manera. Pero hay varias formas, digamos, hay veces que no es tan fácil ubicarse, entonces existen cuestionarios y que te ayudan a llevar o a identificar ese tipo de perfil que eres y uno los puede buscar en Google y ahí hay varias fuentes y varias formas de tipificarlo. Sí, ahí complementando tal vez a tu pregunta de cómo hacer para uno a veces inventarse alguna cosa, te daría la invitación es a observar. A observar, esa puede ser la mejor manera de identificar y es hablar con la gente que tenías a tu alrededor. ¿Qué problemas tiene la gente? Si hay un problema, es como lo que estamos viendo en la moto. A veces puede que uno no vea tan claramente como que ellos tienen un problema, porque uno se queda ya en la dinámica del día a día, donde si tú te estás acostumbrado a que todos los días pasas con la moto ese río entre 5 personas, pues eso ya hace parte de la vida. Puede que Se no sea vuelve visto como un paisaje. problema. Exacto. Observa atentamente. Y creo que ahí, independiente del tipo de innovadora que seas, vas a encontrar ideas para un proyecto y ese tipo de cosas. Y ahí solamente también adicionando normalmente nosotros nos tipificamos como en algún tipo de innovador, pero eso no quiere decir que uno no pueda desarrollar las capacidades para situarse en otra posición dentro del proceso de innovación, por las razones que sea, porque tú quieres hacerlo, porque necesitas hacerlo, porque encontraste un rol, un trabajo en donde necesitas tener estas capacidades y es completamente viable. Yo, por ejemplo, no soy tan buena generando ideas, pero hay muchas herramientas muy prácticas que te ayudan a generar ideas. Por ejemplo, hay una herramienta que tú estás buscando una solución a un problema y comienzas a poner varias imágenes asociadas a ese problema. Imágenes, una sola imagen. Y cada vez que te ponen una imagen, tienes un tiempo definido de 1 minuto para anotar todas las ideas que te surgen en ese momento. Y con eso comienzas a generar un proceso de ideación. Hay muchas formas. Entonces, eso también el mensaje es, tenemos un perfil genuinamente, hay cosas que se nos facilitan más, sencillamente porque
nuestra estructura lógica, nuestra personalidad, nuestra forma en la que fuimos educados, nuestro contexto cultural facilita algunas cosas en nosotros, pero eso no quiere decir que si en algún momento tú necesitas estar en un rol diferente dentro de ese proceso de innovación, no puedas hacerlo. Ok, muchas gracias. Gracias, María José, por tu participación. Continúan abiertos los micrófonos, muchachos. Si también tienen Buenas comentarios noches, por profe, una realizar, pregunta. adelante. Es que tengo una duda en cuanto a, digamos, para hacer innovación, como decían ustedes, es algo nuevo que genera impacto. Si al hacer esto, la solución que yo encuentro, la solución no tiene, digamos, algo de tecnología, ¿se sigue siendo innovación o en este momento tiene que tener por ley algo de tecnología? No, sigue siendo innovación. Nosotros, inclusive cuando hablamos de innovación, y lo traigo de nuevo al campo de la organización en la que estamos de Johnson, muchas veces creemos que de nuevo, solo los que hacemos innovación somos los que estamos en investigación y desarrollo. Pues son los que traen el producto, son los que desarrollan la fórmula, los que desarrollan el proceso. Detrás de todo esto hay innovación, hay tecnología. Pero si tú te pones a ver, cuando tú cambias la forma de hacer alguna tarea tan específica como necesito tabular estos datos y generar un listado, y yo siempre lo hago de esta manera, y ya no me está funcionando, o la organización necesita que lo haga diferente, o los datos que tengo que sacar son de otro tipo, cuando tú cambias, cuando tú buscas una manera diferente de hacer las cosas, estás innovando. Entonces, no necesariamente debe haber siempre tecnología linkeado a. La tecnología es una muy buena herramienta, sencillamente porque estamos en un mundo que cada vez más avanza en el aspecto tecnológico, pero la innovación se puede ver desde cualquier perspectiva. Vale, gracias. Gracias a ti, Kevin. Por acá, el ingeniero Ricardo escribe en el chat, para mejoramiento continuo, me gusta mucho una técnica llamada Scamper. Aquí un link que lo escribe. Entonces, pues ahí les dejan también algunas herramientas para desarrollar este proceso. Pues si alguien tiene algún comentario adicional, lo puede dejar ahí en el chat, lo puede manifestar acá verbalmente. Estas temáticas pues sí siguen siendo bastante oportunas en cualquier momento, ¿no? En cualquier sector, y de eso se trata, el que todas las personas podamos desarrollar esa capacidad, el establecer diferentes soluciones a problemáticas, y lo que ustedes mencionaban es cierto, hay que poner atención, especial atención a las cosas, porque vivimos con nuestros estudiantes diciéndonos, pero es que no se me ocurre que otra cosa, o empiezan a replicar cosas que ya sus mismos compañeros han indicado como una idea diferente, ¿sí? Entonces sí digamos que es colocar una atención a cosas pequeñas, ya a detalles en donde puede surgir fácilmente una necesidad a solucionar, y al mismo tiempo el que las personas pues implementen diferentes aspectos para poder llegar a hacerlo, ¿no? Bueno, pues digamos que por Sí, ahora señora. nadie más ha levantado la manito. ¿Quién Yo, por ahí? Andrés Mauricio de la Cuesta. Andrés, adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola, Richie. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Qué más, Andrés? Muy bien. Aquí está el practicante nuestro del programa de tecnología en gestión de procesos industriales, justamente al inicio. Sí, quería hacer un énfasis ahí de que las empresas no son las innovadoras, sino que las innovadoras pues somos las personas. Entonces debemos de tener, digamos, en hacer, ¿cómo les digo? Como tener esa habilidad, ya que nosotros pues como humanos tenemos esa exclusividad de innovar, esa capacidad. Entonces, hacer, digamos que, tener claro lo que dijo Richie, de que no es muy importante hacer que, digamos, se puede innovar sin dinero. O sea, tenemos la capacidad, gracias a la inteligencia que nos dio, pues, Dios, de que habitualmente
la innovación no es cuestión de recursos, sino que es cuestión de ingenio e inteligencia. Entonces podemos tener muchos recursos económicos y de personas que, pues, que no tienen pues, la capacidad, pero nosotros pues debemos de tener la voluntad para desarrollar el activo intangible para pues, que sea más importante en la empresa, ya pues por nuestro capital intelectual. No simplemente es pues por la economía. Hay personas que tienen la economía, pero pues no tienen la capacidad de innovar. Entonces debemos de aprovechar esa capacidad que tenemos como personas. Así es, Andrés, y muy buen ejemplo que traes porque finalmente si hay una necesidad y esa necesidad involucra en el contexto una falta de recursos, significa que la innovación va a ser todavía más grande, Sí, la porque verdad. tiene un mérito muy grande hacer ese tipo de cosas y lo importante es ser creativo, es La verdad no. buscársela y rebuscársela y encontrar y escuchar mucho y entender muy bien el problema para poder darle una buena solución. La verdad es que sí, nunca he escuchado pues a alguien decir, no, tal empresa inventó algo, ¿no? Siempre han sido nosotros, las personas, que tenemos ese intelecto humano, ese pues exclusivo de nosotros, debemos de aprovecharlo con creatividad, ingenio. Ya pues nosotros somos ingenieros, entonces debemos de aprovechar eso, ¿no? Las empresas no inventan, somos nosotros las personas. Así sea Así de que no es. Gracias, tengamos los Andrés. recursos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Por acá levanta la mano Dayana Vélez. Adelante, Dayana. Hola, buenas noches. Bueno, pues un aporte así como que yo quería dar es que muchas veces las personas pues que estudiamos alguna ingeniería creemos que, como dijo nuestro compañero anterior, todo lo que nosotros vayamos a inventar tiene que tener un aporte tecnológico o tiene que tener, o sea, inmersa la tecnología en nuestra innovación. En mi caso, pues yo tengo una innovación, es un emprendimiento que yo tengo y no tiene nada que ver con tecnología, ¿sí? Se basa más que todo en unos productos que yo realizo para los peinados de las chicas de las bailarinas, porque yo soy bailarina, ¿sí? Entonces, eso no tiene nada que ver con tecnología, todo es un proceso manual, pero gracias, pues digamos, como a la carrera, yo le cogí mucha confianza en mi emprendimiento, pude trabajar en muchas clases y proyectos con mi emprendimiento, ¿sí? Porque siempre como que dicen a ingeniería, tecnología, entonces dejamos a un lado ese tipo de procesos manuales, que yo sé que más adelante podemos meterle la tecnología, pero así se empieza, entonces como que siempre es ir buscando la necesidad, ¿sí? Yo tengo una necesidad que es buscar algo más tecnológico en mi proceso, en el proceso de desarrollo de mis productos, pero, pero pues por ahora eso es como ir trabajando y también lo que dijo el ingeniero de que cuando uno ya empieza a crear y a innovar, uno siempre va a desarrollar eso y cada vez va a seguir innovando y siempre va buscando otro tipo de ideas y más y más y más, y eso se convierte en algo en que vos ves cualquier cosita y decís, no, hay que hacer esto, o por qué no hacemos esto, ¿sí? Entonces, es buscar como cogerle amor y no sé, cariño a todo este tipo de procesos de innovación. Qué buen aporte, Diana. Muchas gracias por compartir, porque finalmente tú lo estás trayendo como muy claro, ¿no? O sea, tú viste una necesidad que había, que no estaba siendo suplida, y te enfocaste primero en lo que es resolver esa necesidad. Y finalmente, ahora puede que en otro momento ya la necesidad sea ver cómo tecnificas un poco más el proceso. O puede que en este momento tu necesidad sea otra. Los problemas que uno tiene en los procesos de innovación, ellos van cambiando. Y en el momento inicial tú identificaste una necesidad muy clara y fuiste por ella,
y ahora estoy seguro de que tu producto actualmente es mucho mejor de lo que era al inicio, porque tuviste la curiosidad de prototipar y de hacer varias cosas que lo han ido mejorando. Y eso es lo chévere de la parte de innovaciones, ver cómo uno va viendo la evolución y cómo eso nunca se acaba de alguna forma, sino que siempre vas viendo otros problemas en el buen sentido, como en situaciones para resolver. Excelente, muchas gracias de verdad a los participantes. Pienso que ya entonces podemos dar un cierre a este escenario, el primer escenario de este periodo académico que ya iniciamos en la Universidad de Santiago de Cali, deseándole a todos los estudiantes aquí presentes pues éxitos en su periodo académico, agradeciendo muy especialmente a los ingenieros aquí presentes, Paola, Ricardo, que realmente pues han tenido toda la disposición para realizar este webinar y pues especialmente también porque pues vienen vinculados a la empresa en la cual pues intentamos cada día trabajar más, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Les recomendamos a quienes no han diligenciado la asistencia, en el chat les recuerdo que encuentran el link de la asistencia y van a encontrar una encuesta de satisfacción frente a este webinar realizado. Muchachos y a todos, muchísimas gracias, que tengan una buena noche y cuídense mucho. Recuerden que fue también el Día del Ingeniero ayer, pero el Día del Ingeniero tendría que ser siempre. Entonces, muy bien y felicitaciones por haber escogido esa disciplina tan maravillosa y que pues sea un impacto y una transformación que ustedes pueden darle al mundo. Gracias, chao, chao. Muchas gracias a todos, un placer. Chao, chao. Un gusto, cuídense. Gracias. Chao.